Bienvenidos a Oasis TV, tu fuente de fe en el desierto de la vida. Gracias por permitirme llegar hasta tu hogar a través de este medio y a usted también que nos está escuchando a través de Radio Visión en el 1610 AM en la ciudad de Compton, en California, y en el www.radiovisionoriginal.com. Te invito esta mañana o este momento que me acompañes en una oración. Padre, gracias en esta hora porque podemos encontrarnos a través de este medio. Gracias por este privilegio que me da de llegar hasta cada hogar, a cada, Señor, sala, a cada habitación donde están nuestros oyentes, Señor. Aquellos que en este momento están clamándote a ti también porque necesitan tu ayuda. Solo te puedo decir en esta hora, Señor, sé propicio para él, sé propicio para ella. Ayúdale, Señor. Abres una ventana especial de bendición, Señor. Abre, Señor, todo tipo de bendición para ellos. Ayúdales en medio de esta situación, que puedan ver tu rostro, que puedan ver tu bondad, tu misericordia obrando en cada uno de ellos, Señor. Así sea, Padre. También te pedimos que nos hables y nos ministres en esta hora, Señor, que esa palabra tuya que has preparado de tu corazón al nuestro, podamos guardarla ahí, Señor, para ser mejores hijos, mejores hijas. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, te invito entonces a que todos juntos cantémosle a nuestro buen Dios. ¿Cómo diré? Gracias, Dios, por todo tu amor y tu perdón, por lo que hiciste y por lo que harás. Mi alma canta, gracias. No tenías que venir, pero siempre estás. En esplendor te muestras y todo cambias. No tenías que venir, pero siempre estás. En esplendor te muestras y todo cambias. ¿Cómo diré? Gracias.
pero siempre estás. En esplendor te muestras y todo cambia. Gracias, Señor, porque podemos adorarte, podemos bendecirte. Gracias por ser bueno con nosotros y porque nos permites en esta hora abrir nuestros labios para alabarte y bendecir tu nombre. El tema de hoy: cuando perdonar resulta difícil. Y para eso les invito a que vayamos a la Biblia, a la palabra del Señor, al libro de Mateo, en el capítulo 18, el verso 21 y 22. Y leemos así, con toda reverencia, la palabra de Dios. Y dice: entonces se le acercó Pedro y dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si tuviéramos que buscar en la Biblia a una persona que pareciera más humana, yo diría más semejante a nosotros, lo más probable es que sea Simón Pedro. Simón Bar-Jonás, como era conocido cuando Jesús lo llamó para ser uno de sus discípulos, es conocido por haber vivido y expresado grandes extremos en sus emociones. Leemos la Biblia, lo encontramos cuando Jesús lanzaba una pregunta y el primero que respondía, muchas veces era yo, decía Pedro, y respondía. ¿Alguien de ustedes quiere hacer esto? Yo, dijo Pedro, y se lanzó a caminar en el mar. Pedro era así era su personalidad. A veces también podría decir su deseo de ser más o ser espiritualmente fuerte y confiable lo llevó a mostrar su debilidad y carácter más que los otros discípulos. Un ejemplo de esto es la parábola que Jesús compartió después de una interesante pregunta que Pedro hizo, de la cual vamos a hablar en esta hora. No se sabe dónde o por qué hizo esta pregunta. Tal vez por un desacuerdo con algún discípulo. Puede ser, la Biblia habla de que había un desacuerdo ahí entre ellos, que no se ponían de acuerdo en cierta ocasión. Puede ser que por eso. También puede ser con un desacuerdo con su suegra. Recuérdense que Pedro tenía suegra. A lo mejor era un conflicto que había ahí con su suegra o con la esposa de Pedro o con algún familiar de Pedro. Con un vecino tal vez, un desacuerdo con un vecino, como eso siempre se da, ¿verdad? O tal vez por la severa palabra que él había oído de parte de Jesús ahí en el Sermón del Monte, cuando Jesús enseñó a perdonar, enseñó a amar y aún a orar por los enemigos. Tal vez solo quería saber la enseñanza de Jesús o estaba teniendo algún cargo en su conciencia. Nosotros hasta hoy no lo sabemos. Ahora, lo que sí se sabía es que los rabinos habían establecido una norma respecto a perdonar a una persona. Entonces, decían que perdonar a una persona 3 veces, decían los rabinos, eso es adecuado, es aceptable perdonar 3 veces. Pedro, sabiendo que Jesús tenía una enseñanza que iba más lejos de eso, pero Pedro no sabía hasta dónde llegaba eso. Por esa razón, y tratando de mostrarse más benevolente, más bueno, ¿verdad? Más pacífico, más perdonador que los rabinos, subió Pedro la cantidad hasta 7 veces. Por eso dice él, hasta 7, pensando quizá que esto era suficiente. Conociendo un poco la personalidad de Pedro, tal vez él esperaba que Jesús lo alabara por tanta paciencia con su enemigo. Pedro, sin embargo, no esperaba la respuesta que Jesús, quien le respondió con una historia. Pedro no esperaba esa respuesta.
Y Jesús le responde con una historia, que es la que vamos a compartir. Fue un reto, esta historia, dirigido a Pedro, pero también un reto dirigido a cada uno de nosotros. Que este reto, yo estoy seguro que nos hace vibrar los corazones y también hace vibrar nuestra conciencia al enfrentar la verdad de Dios acerca del perdón. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos pasado cierta dificultad para poder perdonar a alguien? Tal vez tú que me escuchas, tal vez tú que me estás viendo, estás pasando por una situación en la cual no puedes perdonar. Y quiero decirte que Dios ha preparado este tiempo para hablarte a ti y para hablarme a mí acerca del verdadero perdón. Ese perdón que Dios quiere que nosotros también hagamos o utilicemos esa manera. Así como Dios nos perdona a nosotros, Él está interesado que nosotros también perdonemos. Esta es entonces la historia de cómo Dios opera el perdón y en el perdón y desea que también nosotros hagamos lo mismo. Y para eso te quiero llevar ahí mismo en el libro de Mateo y vamos a leer del verso 23 al 35. Esta es la historia que Jesús contó conectada o como respuesta a la pregunta de Pedro de cuántas veces debo perdonar al que me ofende. Jesús dice, y dice así su palabra: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Esto es la historia con la cual Jesús respondió a la pregunta de Pedro. De esto quiero hablar, de esta historia, acerca cuando perdonar es o resulta difícil. Primera cosa que quiero compartir es que el perdón es revelador. Y entre todas las cosas de esto que nos revela, puedo decir que el perdón nunca es fácil. Esto es porque el perdón significa que quien perdona
o la persona inocente o la persona quien recibió ese daño reconoce plenamente la acción de quien ofende y deja que el culpable salga libre. Esto significa que la persona quien ha sido ofendida no puede decirle a la persona, no me hiciste nada. No, la persona reconoce que sí ha sido ofendida, pero además, o a pesar de que reconoce, lo deja libre. Eso es el perdón. El perdón entonces significa que uno es capaz de amar genuinamente con un amor que es capaz de ir más allá del problema hasta llegar hasta la persona quien lo ofendió. Esta actitud refleja el perdón de Dios hacia nosotros. También puedo encontrar uno de los puntos donde decimos que el perdón es revelador, es que el perdón de Jesús, o este perdón, lleva la historia en el contexto de la gracia de Dios. Cuando dice, porque Jesús lo empieza diciendo, el reino de los cielos se parece a un rey que hizo cuentas, ¿verdad? Así empieza la historia. Y luego hace que la deuda que tiene el siervo con el rey sea enorme. Miles y miles de monedas. Yo diría que sería el equivalente a 12 millones de dólares de nuestros días. Jesús recalca aquí en esta historia, así lo recalca claramente, la deuda de nosotros con Dios y que somos incapaces de pagarle. Cuando el rey pidió que el siervo y su familia fueran vendidos, y fueran vendidos como esclavos para pagar la deuda, el hombre, el deudor entonces, se postró y le pidió paciencia al rey. El rey tuvo compasión del hombre y le perdonó la deuda. De aquí entonces está hablando Jesús acerca de la gracia de Dios. Puede encontrar un punto interesante también en que el perdón del rey se basa en la actitud del hombre, no en su capacidad para pagar la deuda. El rey liberó a este hombre pagándolo él mismo cuando borró, ahí en su libro de deudas, borró la deuda de este siervo. El rey perdonó 12 millones. Jesús describe con esta cantidad la magnitud del perdón de Dios hacia nosotros. Jesús quería enfatizar en esta historia que cuando estamos frente a Dios no hay forma de poder pagar la deuda de nuestro pecado. Por lo tanto, solo nos queda pedir su gracia. Ahora, alguien podría pensar, sí, pero él o ella me hizo tal ofensa y yo soy un santo, una blanca palomita, casi ya soy un ángel. Quiero decirte que la Biblia dice que todos cometemos pecados y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia cuando habla de pecado va aún más allá, tanto así que en el libro de Santiago, en el capítulo 4, el verso 7, dice así, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que cuando hablamos de pecado, no simplemente podemos decir, bueno, yo no he matado, no he robado, no he adulterado, no he hecho todas estas, he cumplido los mandamientos. Pero Santiago dice que si nosotros, sabiendo que debemos siempre hacer lo bueno y no lo hacemos, sabiendo y no lo hacemos, entonces nos es pecado. Por lo tanto, cada vez que dejamos de hacer lo bueno, se nos acumula en esa lista de pecados. Por lo tanto, como la Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, quiero también compartir, en esta historia podemos aprender el siguiente punto que quiero hablar, es que el perdón es exigente.
La siguiente historia o la siguiente escena en esta historia que recién acabamos de leer se centra en la naturaleza humana del hombre contraria a la naturaleza de Dios. Veamos que el siervo que fue perdonado, y fue perdonado de una manera maravillosa. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos, verdad, que se nos perdonara una deuda si es que debemos algo, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que enseña aquí es que a pesar de que fue así perdonado de una manera maravillosa, este siervo se fue de la presencia del rey y se fue, dice la historia, por las calles, dejando el ambiente de gracia y perdón del rey. Se vio obligado a rozarse con personas comunes y rápido se olvidó de la gracia y misericordia recibidas, pero con mucha facilidad recordó sus rencores. Y esto es lo que le pasa al ser humano. ¿Te ofendieron? Vas con tus amigos, con tus amigas, con los compañeros de trabajo, con cualquier persona y le cuentas. Y lejos de ayudarte, ¿qué hacen esos compañeros de trabajo? ¿Qué hacen esos amigos? ¿Qué hacen esas amigas? ¿Cómo lo vas a perdonar? ¿Cómo la vas a perdonar? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Verdad que así actúa la gente? Vas con alguien que crees que te va a ayudar y le dices, ¿debo de perdonarle? Y que te dice, no, ¿cómo lo vas a perdonar? Porque si te lo perdonas, te lo va a seguir haciendo. ¿Verdad que eso es el consejo del mundo? Pero Dios no aconseja eso. Dios habla de restauración. Dios habla de perdón de pecados para establecer una nueva relación personal con Dios. Y así también nos anima que nosotros también, cuando perdonamos al estilo de Dios, quiere que también nosotros establezcamos una nueva relación con aquel o aquella que nos ha ofendido. Entonces, ¿qué miramos en esta historia respecto a este hombre? ¿Qué otras cosas miramos? Algo interesante que encontramos aquí es que este hombre, cuando salió de la presencia del rey, él cambió, ya no era el mismo hombre. Se le olvidó que cuando lo confrontó el rey, él pensó, no puedo, no me queda más que humillarme ante él y clamar por misericordia. Pero una vez que salió de la presencia del rey, se le olvidó todo esto. Tanto así que se encontró con un hombre que le debía solamente, dice, 100 monedas de plata. ¿Te recuerdas? A él se le había perdonado 12,000 monedas. 12,000, te imaginas, dijimos, eran 10,000 mejor dicho, dijimos que el equivalente a 12 millones de dólares. Pero él, cuando salió de la presencia del rey, encontró a este hombre que le debía 100 monedas de plata. Yo diría, unos 20 dólares de nuestro tiempo. Eso le debían a él. 500,000 veces menos que lo que él debía al rey. Pero a pesar de ello, el siervo exigió a su deudor que le pagara la deuda. A él se le habían perdonado una deuda de 12 millones de dólares, el equivalente, pero este hombre ahora exigía a esta persona que le debía 20 dólares, ahora él sí le exigió que debía de pagarle la deuda. El hombre pobre, según nos narra la historia, suplicó misericordia y paciencia, prometiendo que lo pagaría todo. Pero este siervo se negó a mostrar misericordia, a mostrar paciencia y perdón. ¿Y sabes qué es lo que hizo? Dice que lo hizo encarcelar hasta que pagara la deuda. ¿Ve la actitud de este hombre? Fue perdonado y se le dio la libertad. Pero ahora él no podía perdonar la deuda que había adquirido este hombre con él de 20 dólares. A él se le perdonaron 12 millones, pero él no podía perdonar 20 dólares. ¿Qué miramos aquí? ¿Qué exige de nosotros el perdón de Dios?
Dios quiere que miremos a los demás con ojo de misericordia y no de justicia. Dios quiere que miremos a los demás tal como Él nos ve a nosotros. Porque, de acuerdo a Dios, el principio de justicia decía que esos dos hombres tenían deudas genuinas que deberían de cobrarse y deberían de pagarse. Pero aquí Dios enseña que el principio de misericordia mira al deudor y no la deuda. Quiero decir con esto que Dios nos mira y nos ama a nosotros y no mira nuestro pecado. Él sabe que cometemos pecado. Él nos conoce, pero Él nos ve a nosotros y ve, porque Él nos diseñó, ve el potencial que tenemos para caminar con Él todos los días de nuestra vida. En Mateo capítulo 6, el verso 12, en lo que nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro, yo sé que tú y yo hemos repetido y lo leemos y lo oramos, lo declaramos quizá cada día. Y ahí en esa oración del Padre Nuestro, ahí, ¿verdad? Decimos, como dice Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso es lo que repetimos nosotros, ¿verdad? Cuando oramos el Padre Nuestro y no perdonamos a nuestro deudor, literalmente estamos diciendo, si yo no perdono, entonces tú, Señor, no me perdones a mí. Porque, ojo, literalmente dice así, lo vuelvo a leer, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, si Dios nos perdona a nosotros, somos llamados a perdonar también a los que nos ofenden. Eso es lo que decimos cuando oramos, cuando recitamos, cuando proclamamos el Padre Nuestro. Otro punto que encontramos en esta hermosa historia que Jesús le comenta y le cuenta a Pedro y que también nos habla a nosotros, es que el perdón es liberador. Al perdonar al ofensor, la parte inocente, ¿qué es lo que hace? Lo libera, lo deja libre. Esto es precisamente lo que Dios hace con nosotros y con nuestros pecados. Porque todos sabemos que el género humano ha ofendido a Dios siempre y lo ha ofendido de muchas maneras. Y lo ha hecho con los ojos bien abiertos. Esto es, sabiendo precisamente que va a hacer algo en contra de Dios, lo hace. El ser humano entonces ha cruzado los límites de Dios y ha violado la ley. Entonces, por medio del sacrificio de su Hijo, la ira y enojo de Dios terminaron y liberó al ofensor de la maldición de la muerte eterna, que fue lo que trajo como consecuencia, ¿verdad?, el pecado del ser humano. Por medio de su Hijo, Dios nos extendió a personas pecadoras este don del perdón. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través del perdón y del sacrificio de Jesús por nosotros, Dios nos dotó, nos dio también la capacidad de poder perdonar a aquellos que nos ofenden. Por eso, si alguien quiere perdonar, lo dije desde el principio, no es nada fácil. Pero te quiero decir que si Dios está en tu corazón, vas a poder perdonar a aquel o aquellos o aquella persona que te hizo un daño. Ahora, podríamos preguntarnos nosotros, pero ¿qué sucede cuando tenemos dificultad en perdonar a alguien que nos ha causado tanto daño o nos ha ofendido? Te puedo decir lo siguiente.
Cuando nos negamos a perdonar a alguien, lo que estamos haciendo es limitando nuestro perdón. Y cuando lo limitamos, lo que provocamos es que estamos ejerciendo un poder siniestro para que el ofensor siga teniendo una deuda con nosotros. Y quizá disfrutemos con cierto sadismo o con cierto placer esa sensación humana de poder mantener a esa persona bajo una oscura capa de culpa. Porque cuando no perdonamos, lo que hacemos es dejarle saber a la otra persona que nos ha ofendido que es culpable. Y esa capa oscura de culpabilidad se aferra al corazón del que ha ofendido y le roba la paz, le roba el sueño. Eso que es bastante sádico, que provoca placer en algunas personas, ¿sabe qué? Al hacer esto, nos estamos exponiendo a una radiación espiritual que es mortal porque ataca la paz, el gozo y el contentamiento. Eso significa que una persona que no perdona no tendrá paz. La alegría se irá de su corazón. No tendrá alegría, no tendrá paz, no tendrá sosiego. Y con el tiempo, esta radiación espiritual, ¿sabes?, nos puede convertir en una persona amargada. Y una persona, o para una persona amargada, la vida no tiene sentido. Nada de lo que haga tiene sentido. Nada de los lugares que visite tendrá sentido para él o para ella. Porque esa radiación lo está envolviendo. Se convertirá entonces en una persona crítica, una persona negativa, que muestra todo esto, pero no muestra un espíritu así amable, tranquilo y lleno de paz. Esa radiación de ponerle culpa a aquel que te ofendió te puede destruir. Puede traer repercusiones fisiológicas y enfermedades, puedo decir así, físicas o también enfermedades mentales. Opresiones espirituales, todo ese tipo de cosas puede venir a una persona que no puede perdonar. Pero Dios quiere que perdonemos y seamos llenos de paz. Entonces, ¿qué significa cuando si perdonamos a alguien que nos ha causado daño y con ello liberamos a esa persona? ¿Qué significa eso? El verdadero perdón solo se experimenta en una relación y se conoce solo en reconciliación. Cuando Dios nos perdona, y de esto aprendemos lo que acabo de decir, en esa relación con Dios. Porque cuando Dios nos perdona, su perdón genera una relación personal con Él e íntima, sí, muy íntima con Él. Esa relación es sorprendente y yo puedo decir que es indescriptiblemente maravillosa. Porque somos reconciliados con Dios y comenzamos a disfrutar de una comunión con Él. Esa comunión, el mundo no nos puede quitar ni la entiende. En consecuencia, cuando se muestra verdadero perdón, se produce reconciliación. Y esto lo vemos de una manera tan sencilla. Todos nosotros que ahora hemos venido al conocimiento de Dios, andamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios siempre anduvo buscándonos y nos escapábamos, nos escondíamos de Dios y una y otra vez. Pero un día, Dios nos puso frente a Él. Así como aquel deudor de la historia que Jesús contó, está frente al rey. Y ahí nada más no le queda otra que pedir misericordia.
Eso hice yo un día. Y eso estoy seguro que aquellos que me están oyendo, que han abierto las puertas de su corazón y han dejado a Jesús ser el Señor de sus vidas, lo han hecho también. Después de reconocer nuestro pecado y ya no tener más a quien acudir, y frente a frente le dijimos al Señor, Señor, perdona mis pecados. Y Dios nos perdonó. ¿Y sabes qué fue lo que ocurrió inmediatamente después de esa reconciliación? Vino algo maravilloso y empezó una comunión íntima con Dios. De eso es lo que está hablando esta historia. Que cuando tú y yo de verdad perdonamos, no perdonamos al estilo del mundo, sino que de verdad perdonamos. Cuando perdonamos, entonces viene una comunicación íntima, una mejor relación con la persona quien los ha ofendido. Por eso, cuando alguien me pregunta, ¿será que yo he perdonado? Yo le digo a la gente, yo no sé si realmente lo ha perdonado. Usted sabrá. Hágase una prueba, le digo. Si usted es capaz que cuando esa persona que le ofendió le llama, usted es capaz de levantar el teléfono y sin ningún rencor y sin nada, le puede decir, hola, ¿cómo estás? Le recibe esa llamada. O un poco ir más allá, si usted de verdad ha perdonado a esa persona, cuando esa persona, ¿verdad?, se acerca a usted y le ofrece algo, usted se lo recibe. Y un poco más allá, cuando usted es capaz de orar y pedir más bendición de parte de Dios hacia esa persona que lo ofendió, y lo puede hacer de verdad con todo corazón, eso significa que de verdad ha perdonado. Si no, entonces a lo mejor no es un genuino perdón. Es algo que usted ha aprendido en el mundo de lo que hacen, ¿verdad? Lo fundamental, entonces, de esta historia que Jesús enseñó es que este es el tipo de perdón que Dios quiere que practiquemos. No aquel que dice el mundo, porque ¿sabe que el mundo lo que dice? ¿Ha oído usted esto? O tal vez lo ha dicho. Te perdono, pero no olvido. Ese no es el perdón de Dios. ¿Sabe qué dice Dios con respecto a los pecados nuestros? En Hebreos, en el capítulo 10, el verso 16 y 17, dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Esto qué es lo que significa? Significa que Dios, después de habernos perdonado, nunca usará nuestros horribles pecados para restregarnos en la cara lo que hicimos, ni mucho menos para recordarnos lo malo que fuimos. Dios no utilizará lo que ya hicimos para traernos siempre cada día que nos recordemos de dónde nos sacó. Eso no quiere decir que no nos olvidemos de dónde nos sacó. Debemos de recordarnos de dónde nos sacó, no para sentirnos menos y miserables, sino que para agradecerle a Dios que andamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que nos dio una nueva vida, para que cada día nos animemos a caminar en obediencia a Dios para no volver a caer a lo mismo. Por esa sencilla razón nos debemos de recordar. Pero Dios dice, no se recordará más de nuestro pecado. Si Dios nos perdonó, ahora somos nuevas criaturas. Así nos dice la Biblia. Y quiere que también nosotros perdonemos tal como Él nos perdonó a nosotros. El perdón genuino que ofrecemos a alguien que nos ha ofendido es, así puedo decir, en realidad, el perdón ofrecido de parte de Dios para aquellos que nos ofendieron a través de nosotros. Puedo decirlo, en realidad, el perdón de Dios ofrecido
por medio nuestro. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y un poeta lo dijo así muy claro, lo dijo muy bien. Errar es humano, perdonar es divino. El perdón es difícil, sí, es difícil. Pero sabes una cosa, la cosecha que produce el perdón en la vida del que lo practica es abundante y llena de gracia, de paz, de alegría, llena de salvación, de vida eterna. Te llenará de color la vida. Si perdonas, cuando de verdad perdonas, pero al perdón al estilo de Dios, te aseguro que vas a experimentar algo hermoso, algo maravilloso, como que si te quitaran un gran peso de encima y eres libre. Eso hará el perdón en tu vida. ¿Te animas a perdonar? ¿Quisieras perdonar? Yo te animo a que lo puedas hacer. Padre, yo oro por aquel hombre, por aquella mujer que está enfrascada aún en ese dolor que le trae esa herida interna que le fue ocasionada por su deudor o por su deudora, Señor. Señor, ten misericordia de él o de ella. Tómala en tus brazos. Unge su herida con aceite del cielo y llena con tu presencia gloriosa, hermosa y poderosa su vida, Señor. Que te pueda conocer, que te pueda ahora acercarse a ti, Señor, y te pueda creer que solo tú le puedes ayudar ahí y sacar de ese fango en el que se encuentra, Señor, para que pueda perdonar a él o a ella, Señor. Señor, ayúdales con tu Santo Espíritu a perdonar para que sea libre, Señor. También ahora aquel que siente que no está bien delante de ti, Señor, oro para que tú le perdones y pueda de esa manera establecer una relación personal contigo que le dará la paz y que le ayudará a vivir todos los días de su vida en paz y en armonía contigo primeramente y con todos aquellos que lo rodean, Señor. Yo sé que somos llamados a perdonar porque tú nos perdonaste primero, Señor. Ayúdanos para que así sea. Venimos a tu presencia, Señor. Doblamos nuestras rodillas y nuestros corazones delante de ti, Señor. Y te pedimos a ti, Señor, ayúdanos a perdonar y a mirar con tus ojos, así como tú nos ves a nosotros. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por
Enséñame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti?